Hola chicos, ¿cómo están? En este capítulo vamos a trabajar una de las aplicaciones de las integrales, en este caso para el cálculo de ¿qué? De volúmenes de algunos sólidos conocidos ya por nosotros. Entonces, para este tema nos vamos a ayudar con las propiedades vistas anteriormente en el capítulo de integrales, ¿no? Propiedades básicas que hemos examinado en la integral definida, en la integral indefinida, etcétera, ¿cierto? Entonces vamos a empezar. Vamos a recordar un poco cómo es que obteníamos nosotros el volumen del cilindro y el volumen del cono. Vamos a empezar con estas dos figuras, ¿sí? Entonces, el profesor me decía que el volumen del cilindro yo lo obtenía multiplicando su base, el área de su base, por su altura. Tú te das cuenta, el área de la base es un círculo. ¿Cómo obtenemos el área del círculo? Pi por radio al cuadrado. Eso que multiplica la altura. Por lo tanto, el volumen del cilindro era equivalente a ¿qué? Pi por radio al cuadrado, que multiplica a su altura. Muy bien. ¿Y cómo obteníamos el volumen del cono? Si yo recordaba el volumen del cilindro, el volumen del cono era bien sencillo. El volumen del cilindro dividido entre 3, o la tercera parte del volumen del cilindro, ¿cierto? Entonces, con estas dos propiedades nosotros obteníamos el volumen del cilindro y el volumen del cono. Yo me voy a centrar en esta demostración. Vamos a demostrarlo, vamos a ver con procedimientos cómo es que llegamos a esta conclusión. Para eso voy a utilizar, ¿qué cosa? Las integrales. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos el plano cartesiano. Yo he graficado una recta, la recta y igual a f de x. Entonces, si tú te das cuenta, mira, aquí se ha generado una sección triangular, ¿cierto? Un triángulo rectángulo, que si yo giro esta sección alrededor del eje X, ¿qué es lo que se va a determinar? Exactamente, se va a determinar un cono, ¿cierto? Entonces, mira qué es lo que va a pasar acá. Efectivamente, si yo giro esa sección triangular, yo voy a generar mi cono, ¿cierto? Pero si yo extraigo una pequeña porción, una minúscula porción del cono, ¿ya? Por ejemplo, esta partecita de acá, mira. Esta pequeña porción, lógicamente tiene que ser bien, pero bien pequeña, ¿cierto? Si yo extraigo esta minúscula porción del cono, ¿qué apariencia o qué forma va a tener? ¿Qué forma va a tener esta pequeña porción que yo extraigo del cono? La forma de un cilindro, ¿cierto? La forma de un cilindro. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? A que mi cono ha sido formado por la integración de n cilindros. Yo voy a tener n cilindros acá determinados en esta posición para formar ¿qué? Para formar mi cono, ¿cierto? Entonces, para ello nos va a ayudar ¿qué cosa? Nos va a ayudar las integrales, porque yo voy a integrar el volumen del cilindro o de varios cilindros, de n cilindros, para formar ¿qué cosa? Para formar mi cono. Entonces ahí nos va a ayudar las integrales. A ver, vamos a hacerlo entonces. Vamos a integrar, vamos a verlo con la integral definida. ¿De dónde a dónde vamos a integrar? Desde el origen hasta ¿dónde? ¿Qué distancia es esta? H. Desde el origen hasta H. ¿Qué es lo que vamos a integrar? El volumen de n cilindros. Vamos a integrar cilindros, el volumen del cilindro, ¿cierto? ¿Y cómo determinamos el volumen del cilindro? ¿Cómo determinamos nosotros el volumen del cilindro? Pi por radio al cuadrado multiplicado por la altura. Pero si tú te das cuenta, mira, este es el cilindro que se ha generado acá. El radio va a ser esta pequeña porción va a ser ¿qué cosa? La altura, ¿cierto? ¿Te das cuenta? El radio, ¿dónde está cayendo el radio? Está cayendo en el eje Y, en el eje vertical, ¿cierto? Está cayendo en el eje vertical. ¿Y la altura qué vendrá a ser? Una pequeña porción del eje X, es decir, un diferencial de X. Entonces, ¿cómo obtengo yo el volumen de este cilindro? Pi por el radio, ¿que dónde cae el radio? En el eje Y. Por el radio que vale Y al cuadrado, y eso que multiplica ¿a quién? A la altura.
que viene a ser una pequeña porción de x, o sea, un diferencial de x, ¿cierto? Entonces, con esta integral, yo ¿qué voy a determinar? El volumen del cono. Muy bien. Entonces, vamos a hacerlo, a ver. Pi, por ser una constante, puede salir, ¿cierto? Que no me genere problema. Por ser una constante puede salir la integral. Me quedaría la integral desde 0 a h de y al cuadrado diferencial de x. Pero aquí hay un problema, ¿cierto? Porque y, si me doy cuenta, no está en función de x. Y no está en función de x. Entonces habrá que darle la forma, ¿no? Un polinomio que contenga x para poder aplicar acá la integral, para poder resolver la integral. Pero si yo me doy cuenta, y ¿qué viene a ser? Y ¿qué viene a ser? La función que me determina la recta. Y viene a ser la función que me determina la recta. ¿Y cómo determinamos nosotros una función que me grafique una recta? Mediante su ecuación, ¿cierto? Recordamos entonces algunos puntos para determinar la ecuación de la recta. Habíamos trabajado el punto pendiente, el corte de la recta con el eje vertical, con el eje y lo otro era, creo, la ecuación simétrica, ¿no? Tres ecuaciones, tres formas para determinar la ecuación de una recta. Yo voy a trabajar específicamente con uno. A ver si la recuerdan. Será y igual a mx más b. Recordemos entonces, ¿qué era m? Era la pendiente de la recta. ¿Y qué era b? Era el punto de intersección de la recta con el eje y, con el eje vertical, ¿cierto? Si yo me doy cuenta, este punto de intersección de la recta con el eje y es el punto 0,0. Por lo tanto, ¿cuánto vale b? B vale 0, con lo que la ecuación se reduce a un y igual a mx. Desconozco el valor de m. Desconozco el valor de m. Entonces, vamos a determinar el m que viene a ser la pendiente de la recta, ¿cierto? M viene a ser la pendiente de la recta. ¿Y cómo obteníamos nosotros la pendiente de una recta? La pendiente de una recta venía a ser, ¿qué cosa? La tangente del ángulo de inclinación de la recta. ¿Te das cuenta? El ángulo de inclinación estará por acá. Este vendrá a ser mi ángulo de inclinación, ¿no? Y en este triángulo rectángulo, ¿quién viene a ser su tangente? ¿No? ¿Quién viene a ser su tangente? Recordando un poco las zonas trigonométricas básicas. La tangente del ángulo viene a ser ¿qué cosa en el triángulo rectángulo? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Opuesto sobre adyacente. El opuesto, ¿cuánto es? R. ¿Cuánto es el adyacente? H. Por lo tanto, ¿cuánto vale M? Que es la pendiente de la recta. R sobre H. Muy bien. Entonces, reemplacemos aquí. ¿Cuánto vale Y? Vale M, que es igual a ¿cuánto? A R sobre H. Y eso que multiplica a X. Ahí está. Esta es la ecuación de la recta, ¿no? Y en función de X. Entonces reemplacemos. Al reemplazar, ¿qué es lo que obtenemos? A ver, pi integral desde 0 hasta h de y al cuadrado. ¿Pero cuánto vale y? RH x, ¿cierto? Reemplacemos entonces, sería RH por x, todo al cuadrado, diferencial de x. Continuemos acá. No hay tanto espacio. Continuemos acá. Sigamos resolviendo esto. Sería integral desde 0 a h. El exponente afecta a todos los factores de la base. Sería r cuadrado, h cuadrado, multiplica x cuadrado. Todo eso, diferencial de x. Diferencial de x. A ver, vamos a resolver. Ya está sencillo para resolver este integral. Ya es sencillo resolver el integral. Pi. Resolvemos una integral. ¿Cómo resolvemos una integral? Sabemos que r sobre h al cuadrado que viene a ser una constante. Queda la constante. No me hago problema con la constante. ¿Cómo se trabaja la variable? X al cuadrado. ¿Cuál es la propiedad fundamental de la integral? Lo básico que hemos visto. Aumenta en 1 el exponente, ¿no? Y el exponente nuevo será también el denominador de la nueva expresión. Entonces sería x, 2 más 1, 3, todo sobre 3. Y ahí está.
¿Y de dónde a dónde voy a integrar? Desde 0 a h. Muy bien. Continuemos entonces. Ya pi, ¿no? Reemplacemos primero mi x por h, sería r cuadrado, h cuadrado, multiplica x cubo, pero x vale h, sería h al cubo, todo sobre 3. Menos, ahora reemplazo mi x por cuánto, por 0, r cuadrado, x que vale 0, 0 al cubo, y h cuadrado por 3. Muy bien. Continuemos acá, a ver. Tendríamos pi, a ver, trabajemos esta parte, a ver. Sería r al cuadrado sobre 3 aquí. Bases iguales, se restan los exponentes. H al cubo sobre h al cuadrado, solamente h. Y lógicamente acá ¿cuánto me va a quedar? Va a quedar 0. 0 al cubo 0, por r al cuadrado 0, y 0 sobre todo esto va a ser 0. ¿No? Y creo que ya hemos obtenido lo que estábamos buscando, ¿cierto? El volumen del cono será entonces equivalente a ¿qué? ¿O cómo obtengo el volumen del cono? Pi, que multiplica al radio al cuadrado por la altura y todo sobre 3. Y la propiedad queda demostrada, ¿cierto? Hemos demostrado el volumen del cono aplicando ¿qué cosa? Integrales, ¿no? Entonces, para el siguiente capítulo vamos a demostrar el volumen de la esfera, similar a esto, ¿no? No se lo pierdan. Gracias.